tener la presencia de la doctora Teodora Castro, en virtud de que está cumpliendo con algunos compromisos profesionales. Le deseamos a la doctora Castro que tenga un feliz éxito en las labores que realiza y le esperamos por aquí, que sepa que la tenemos en nuestro corazón y que ese público que nos sigue pues también la respalda en estos precisos momentos. En el día de hoy tenemos algunos temas fundamentales en virtud de todo lo que estamos viviendo, tanto a nivel local, regional como global. Y es el concepto de seguridad, porque a veces nos preguntamos, ¿qué es la seguridad? ¿Y cómo surge la seguridad? Ese concepto es un concepto que trasciende más allá de lo local, de lo regional, de lo global. Entonces, para ellos tenemos que dirimir, en primer lugar, ¿qué se entiende por seguridad? Porque hay una serie de conceptos. Algunos dicen, es la ausencia de un riesgo, es la ausencia de una amenaza, pero también podríamos decir, la seguridad es un constructo del imaginario social en relación a una situación determinada. Y esa situación constriñe lo que es la aspiración que tiene todo ciudadano, todo ser humano, todo ente social de vivir en paz, en tranquilidad y armonía en el espacio que se encuentre. Y por ello nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos que definen una agenda de seguridad? En ese sentido, podríamos decir, pero una agenda de seguridad personal o una agenda de seguridad como responsabilidad de un aparato, un ente jurídico llamado Estado. Hemos especificado en algunas ocasiones que la seguridad, como una responsabilidad del Estado, entraña también a lo que es el ciudadano. Y en ese sentido, cada quien tiene una cuota de responsabilidad en lo que es el ámbito de la seguridad. Pero, ¿cuáles serían entonces los elementos que definen una agenda de seguridad? Para una agenda de seguridad de un Estado, que es una responsabilidad de un gobernante y de sus ministros o secretarios, tiene que elaborar lo que se llama cuáles son los riesgos o posibles amenazas a las que se enfrenta ese Estado. Está entre ellos el cambio climático, está entre ellos lo que es los altos costos, la inflación, los problemas económicos, los problemas migratorios, los problemas de inseguridad ciudadana, los problemas de salubridad, los problemas medioambientales. En fin, una serie de factores que deben ser colocados en lo que es la agenda de los gobernantes para diseñar precisamente un plan que vaya encaminado a la creación de políticas públicas que den al traste con lo que es la solución del problema. Para ello, precisamente, los analistas de geopolítica han diseñado un esquema que es el análisis geopolítico, mediante el cual evalúan lo que son los elementos del poder nacional para de esta forma determinar dónde está el problema. Dentro de esa agenda, entonces, deben aparecer esos problemas, los que ya hemos mencionado. Y si hay algunos más, pues, también se verifican si son en el factor geográfico, si son en el factor económico,
en el factor político, en el factor social o en el factor militar. Van a aparecer en la medida que se vayan evaluando de una manera minuciosa y detallada, y posteriormente se le podrían buscar soluciones a través de un análisis estratégico. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Y esto nos llama a nosotros a advertir qué participación tiene la sociedad, qué participación tiene el sector público en este esquema. Hemos dicho en varias ocasiones que la seguridad no es solo una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad compartida de todo y cada uno de los ciudadanos, los cuales deben velar porque ese aparato Estado funcione al máximo para protegerle, para proporcionarle como padre y como madre sus necesidades. De no ser así, pues comienzan las revueltas sociales y devienen los conflictos. Por ello también podríamos preguntarnos, ¿debe ser la seguridad solo una preocupación del Estado por el Estado mismo? No debe ser solo una preocupación del Estado. Y cuando el Estado se despreocupa de esa seguridad, aparecen grupos de presión, ONG, que precisamente enfocan al Estado los malestares que no se ven desde adentro. Es difícil que una persona, un Estado, pueda contemplar desde su comodidad cuáles son las posibles amenazas que pueda tener. Es como dice el refrán, el que está afuera ve más que el que está dentro. Y por ello, a partir precisamente de los años 40, la seguridad como ciencia desde mi óptica, porque para mí la seguridad cumple con todos los requerimientos para caer dentro del contexto de la ciencia, y vamos a ver por qué. A partir de los años 40, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los estudios internacionales de seguridad. ¿En qué consistieron esos estudios? Podríamos decir que ya el conocimiento militar, como resultado de la posguerra, fue asimilado por una masa de intelectuales, de pensadores, de eruditos civiles, que se fueron alimentando y fueron observando que la guerra, como decía Clausewitz, no es un asunto exclusivo de los militares. ¿Por qué? Porque afecta más a la población civil. Y en ese sentido se interesaron en conocer los ámbitos de la guerra, los ámbitos de los conflictos, como son el ámbito terrestre, naval, aeroespacial, el cognitivo y el ciberespacial. Se involucraron de lleno en estos diferentes ámbitos y visualizaron que dentro de ese contexto podrían hacer algunos aportes. Estos profesionales de diferentes ámbitos estaban debidamente capacitados para apoyar dentro de los niveles estratégicos lo que vendría a ser posteriormente la plataforma, tanto táctica como operacional. Entonces, ya el ámbito estratégico dentro de los niveles de la guerra quedó más bien en responsabilidad de esa parte civil que manejaba los conflictos desde una óptica del pensamiento cívico-militar. ¿Por qué podríamos decir esto? Porque se visualizó después de una
una primera y una segunda guerra mundial, que el desastre bélico era demasiado costoso, sobre todo en cuanto a vida humana. Y en ese sentido, la mejor guerra era evitarla. Era la mejor guerra evitarla a través de la diplomacia. Y por ello los estudios de seguridad, a partir de los años 40, adoptan un esquema encaminado hacia lo que es la diplomacia y las relaciones internacionales. Por ello, precisamente, ya la seguridad se liga más a lo que es la estrategia. Y nos preguntamos, ¿pero dónde está la defensa? La defensa pasa a un segundo plano, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado se enfocaba prácticamente sobre lo que era el concepto de seguridad de Estado. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya tiene una connotación diferente con la participación de los intelectuales civiles en el ámbito de lo que es la estrategia para el arte de la guerra y el ámbito de la diplomacia. Ya dan una connotación totalmente diferente. Y por ello, ya a partir de los 90, teorías como la securitización del Estado pasan a hacer una revolución dentro de lo que es la disciplina de las relaciones internacionales y cambian el panorama académico de esta disciplina porque tienen un enfoque diferente y visualizan a la seguridad como un asunto de habla. ¿Por qué decimos como un asunto de habla? Porque los asuntos de seguridad son asuntos de seguridad cuando el Estado lo define como tal. Si el Estado no lo define como asuntos de seguridad, no vale nada. Y por ello, dentro de los procesos que vive el planteamiento del ámbito de la seguridad en el contexto del Estado, nosotros decimos que un asunto, un tema, lo que pueda ser considerado como una amenaza para el ciudadano, en primer lugar, se puede visualizar como no politizado. Un tema no politizado es un tema que al Estado no le interesa, hace caso omiso. Pero ya, cuando ese tema, cuando ese asunto toma nuevos ribetes y ya se entiende que está afectando a la ciudadanía de una forma tal que puede complicar lo que es el ámbito de la tranquilidad, de la armonía de la sociedad, ya entra en otro aspecto que es politizado. Cuando es politizado, entonces, ya el Estado juega un rol fundamental y genera planes, inquietudes y hasta destina recursos para la solución del problema. Pero cuando el problema se escapa de las manos del Estado y el Estado no ha hecho lo suficiente por resolver ese problema, entonces adquiere una nueva fase y se le habla de securitizado. ¿Cuándo es securitizado? Ya cuando es un asunto, un problema que el Estado denota que desborda sus capacidades y tiene que generar estrategias diferentes para poder subvertir, entrar de lleno dentro de esas amenazas, dentro de esos riesgos, a través de políticas públicas que garanticen lo que es la seguridad pública y con ello la seguridad ciudadana. Por ello hemos escuchado el concepto de securitizar lo que es la seguridad
Parece una paradoja, ¿cierto? Pero no es así. Quizás algunos exponentes no han sabido explicar lo que es securitizar la seguridad porque se ve como una redundancia. Pero cuando hablamos de securitizar la seguridad es la capacidad, el esfuerzo que pone el Estado dentro de su agenda en resolver un problema que está diezmando la tranquilidad y la armonía de la sociedad. Y en ese sentido tiene que catalogar ese problema como un problema de seguridad nacional. Entonces, nos choca cuando hablamos de seguridad nacional, porque hay que involucrar en ella una serie de instituciones que tienen que velar con lo que es la estabilidad del Estado. Y esa estabilidad del Estado no es un asunto único y exclusivo de una sola entidad. Es un asunto que constriñe a todo lo que es el aparato gubernamental, pero también a las instituciones privadas. También incluye a lo que es la sociedad, a lo que es el individuo. ¿Por qué decimos esto? Porque el proceso de securitización requiere del concurso, no solo de las autoridades, requiere de la opinión de expertos. Y es precisamente en los años 90 cuando el concepto de seguridad se va convirtiendo en lo que es una especialidad, porque se pone en manos de expertos. Ya los Estados Unidos, que es donde más se desarrolla el concepto de seguridad, entienden, generan doctrina en el ámbito de la seguridad y buscan cómo ir resolviendo en los diferentes ámbitos, a través de especialistas en diferentes áreas que puedan resolver los problemas del Estado. Y por ello vemos lo que es la seguridad alimentaria, la seguridad financiera, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad ambiental. Porque se ha ido especializando los diferentes ámbitos de la seguridad, porque es multidimensional. La seguridad es un concepto que es demasiado amplio, dentro del cual cae lo que es la defensa, porque la defensa tiene que ver con lo que es la seguridad externa, pero la seguridad abarca tanto el contexto interno como externo del Estado. Lo interno y lo externo es un asunto de seguridad, y por eso se habla de seguridad nacional, porque lo abarca todo. Algunos autores han querido desplazar el concepto de seguridad nacional y han querido establecer lo que es el concepto de seguridad internacional. Pero debemos recordar que no puede existir una seguridad internacional si no existe una seguridad nacional. Para garantizar lo que es la tranquilidad regional y global, primero hay que garantizar lo que es la seguridad y la tranquilidad local o estatal. Es un precepto, es una regla sine qua non. Por ello, si hay inestabilidad en una región por conflictos interestatales, eso se va a seguir multiplicando y va a desencadenar lo que se llama un efecto dominó, el efecto mariposa. ¿Por qué? Porque la seguridad, no solo porque es un concepto multidimensional, la seguridad es sistémica, es un sistema, y donde hay inestabilidad, esa inestabilidad se transfiere, se transmite a otros espacios. Una inseguridad económica en una potencia, por ejemplo en Estados Unidos, en China, en
cualquier otro estado, genera una inseguridad, primero regional y luego global. Por ello, la depresión del 1929, el famoso crash, afectó a todo el mundo. La depresión del 2008, ese problema que hubo en Estados Unidos 2007-2008, con el asunto de la psicosis, que trajo un desbalance a nivel de las finanzas de los Estados Unidos, afectó a todo el mundo. Cualquier desbalance que pueda existir en materia comercial, en un estado, en materia económica, en materia militar, podemos visualizar por ello que la seguridad tiene un contexto en los diferentes ámbitos del poder nacional, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito militar. Vemos, por ejemplo, en el África, en Sudán, un estado que tiene conflictos ahora mismo, generales que eran amigos, y la disputa por el poder y el control político de ese estado lo ha llevado precisamente a generar un caos. Entonces, como dijera un autor, los conflictos generan caos, pero el caos es un problema que solo se resuelve la seguridad. Es lo que entraña para la solución y para la previsión de que ese caos no surja. Por eso la mejor medicina en materia de seguridad es la medicina preventiva, no la medicina curativa, no la medicina paliativa, no una medicina que tienda a combatir el mal, sino la que prevenga que ese mal estalle. Entonces, nosotros nos preguntamos, en el ámbito estratégico, ¿por qué la participación de esos intelectuales en el ámbito civil ha apoyado a lo que son las estrategias y de hecho a que las guerras sean menos belicosas, tengan menos alcance? Porque el conocimiento de los estudios de seguridad en el ámbito internacional ha mostrado que es necesario la combinación de estrategias militares y estrategias civiles para pautar técnicas que contribuyan a la no proliferación de los conflictos y la guerra a nivel local, regional y global, porque la humanidad cada día que pasa va decayendo, va muriendo, va perdiendo una serie de condiciones de humano por asunto de intereses particulares. Por ello, después de esa Segunda Guerra Mundial, se habló de una seguridad hemisférica, de una seguridad cooperativa, de una asociación de entidades que tiendan a propiciar lo que es la paz en beneficio de la humanidad. Entonces, ese concepto de seguridad tiene la capacidad de transferirse a lo que es la tranquilidad, la armonía de los ciudadanos a través de la creación de planes que tengan el sello del Estado para que no puedan ser violentados y que de esa manera sean transferidos hacia las autoridades que tengan que ejercer posteriormente el control de ese Estado a través de lo que se llama un proyecto de nación.
Por ello, los proyectos de nación son proyectos que involucran a todos los sectores de la vida nacional de un Estado, en el cual los partidos políticos y su accionar son fundamentales, porque son los que van a llevar lo que es el interés nacional como un elemento fundamental para estar de acuerdo en las decisiones que convienen a la nación y que van a ser dirigidas a través del aparato Estado.